Hola hermanos, buen día, Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Bienvenidos a su clase número 2 de contexto del Antiguo Testamento. Gracias por su comprensión y su espera. Habíamos tenido un detalle técnico el día sábado y no pudimos subir ese video. Hubo ahí una falla técnica, pero aquí este video va a reemplazar todo lo que se vio en esa clase. Partimos de que ya cada uno de ustedes ha visto el video de la clase número 1 y que ya ha realizado las actividades en que ahí venían marcadas. Les vamos a pedir de favor que las vayan guardando. Pueden guardarlas en una libreta, en un folder, porque al final del cuatrimestre se van a subir todas en un solo archivo. Nosotros vamos a habilitar en la plataforma una sección para que lo suban como si fuera una sola tarea. Entonces váyanlas guardando, vayan realizándolas, vayanlas anotando, vayan guardándolas para que todas las entreguen como en un solo paquete, en un solo archivo al final del curso, por favor. No es necesario que nos las envíen por correo, ni por WhatsApp, ni en la plataforma, eh, sino que hasta el final del cuatro y les vamos a ir revisando. Esas actividades son las que van a ser contadas como participación y serían como punto extra para esta materia. Parte justo de estas actividades había sido la tercera, la del mapa, que ustedes fueran identificando las zonas, los ríos, los mares, algunas regiones, y que fueran identificando específicamente las fuentes de agua como ríos y mares. Entonces, esta es una actividad que yo espero que ya hayan realizado. Estos fueron los mapas que íbamos marcando. En clase presencial lo que hicimos fue pasar a un par de compañeros que nos ayudaron a identificar las cosas que ellos habían identificado en estos mapas. Pues aquí queremos aclarar, no en todos los mapas iban a encontrar a todas las regiones, dependía de cada mapa, la zona que representaba, los lugares a los que íbamos a encontrar. Aquí, a grandes rasgos, la identificación de los grandes mares que nos ayuda, por ejemplo, en este mapa, que sí se ve como un poquito más de territorio, decíamos que buscáramos marcas distintivas, como la botita de Italia, esa nos ayuda a identificar el mar Mediterráneo, que es este sería el mar Negro, el mar Caspio, aquí este pedacito que se asoma sería el Golfo Pérsico, y este que parece como un gusanito con antenitas sería el Mar Rojo. Dentro de los ríos, pues no todos se pueden identificar en todos los mapas, pero algunos sí son muy característicos, los que atraviesan como toda esta zona y que en un punto se unen, serían los ríos Tigris y Éufrates. Aquí esta línea es en toda esta zona de Egipto, junto al Mar Rojo. Este sería el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. Y la zona que está como entre las dos antenitas del Mar Rojo, esta sería la zona del desierto, la península del Sinaí. La zona de Tierra Santa, de la Tierra Prometida que estaremos trabajando, se ubica de este lado, en donde va a ser característico que veamos dos lagos y un río, que sería el río Jordán. Aquí se ve muy chiquito, no necesariamente tienen que ponerlo, pero sí que se vayan familiarizando con todas estas zonas. Los otros dos mapas son un poco más cercanos y son los que nos ayudan a tener mejor vista de, de los, de los ríos, de las zonas en las que vamos a estar trabajando. En este caso les decía la zona entre las dos antenitas del Mar Rojo, sería la península del Sinaí. La zona hacia la derecha, hacia la izquierda sería Egipto con el río Nilo. Aquí al norte estaría todo el río Jordán, desde que sale del monte Hermón. Ah, aquí este lago más pequeñito, el que está al norte, sería el mar de Galilea, y el que está al fondo sería el mar muerto o mar salado. Esta zona normalmente la que se conoció como la Tierra Prometida, aunque realmente hubo acción en ambas partes del río, pero el río Jordán es el que nos da mucha de la información para poder entender el contexto de todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. Estos ríos los vamos a ver identificados con estos nombres. Aquí les dejo este mapa para que vean o para que ustedes repasen que estuvieron bien identificados cada uno de ellos.
el río Yarmuk, el río Jabok, Arnón y el río o arroyo de Ceret. Son los cuatro ríos que se van a estar manejando principalmente. Sabemos que hay más ríos que abarcaba esa zona, pero esos son sobre los que nos ayudan a trabajar en esta zona. Pues bien, ya que entramos un poco en la clase pasada con la introducción de cómo funciona no solo la materia, sino también estas bases de como de historia, de geografía que necesitábamos estudiar, pues ahora sí podemos ya ubicarnos ahora en una línea del tiempo, ya que vimos en qué zona geográfica se desarrolla toda esta parte del Antiguo Testamento, ahora sí podemos empezar con los eventos bíblicos como tal. Nuestra línea del tiempo a comparación de las que estudiamos cuando íbamos en la primaria o en la secundaria, la nuestra no va a tener fechas como en el tiempo real, en años o siglos antes de Cristo. Eh, Nosotros nos vamos a ir basando en las fechas de la Biblia, en los versículos de la Biblia. Esas para nosotros van a ser nuestra guía para que no nos compliquemos ahorita en esta materia con ese tipo de fechas. Vamos a tratar de ir viendo los eventos y con su cita bíblica y el lugar en donde se ubican. No en todos tendremos una ubicación exacta, pero sí podemos tratar de ubicar la zona o el por qué no se conoce esa ubicación exacta de esos eventos. Entonces vamos a partir, decíamos, desde Génesis 1:1 con la creación y en el Edén. Y vamos a ir recorriendo varias etapas, la caída del hombre, el diluvio, la torre de Babel, la promesa a Abraham y a su vez nos vamos a ir moviendo del lugar. Entonces vamos a ir avanzando en la historia, pero también nos vamos a ir moviendo en los mapas. Por eso era importante que tuviéramos esa introducción en geografía para ya no tenernos que regresar. Pues la primera parte, la primera etapa, decíamos Génesis 1:1 al capítulo 2:25, nos narra la creación. El autor, pues es nuestro Dios, que en 6 días hizo todo lo que en la tierra hay y el séptimo día descanso. Entonces, si nos vamos de día a día, el primer día, antes de eso la tierra estaba desordenada y vacía. El primer día se crea el día y la noche. El segundo día se separan las aguas y así se forman los cielos. El tercer día se crean los mares y la tierra. La tierra empieza a producir hierba y árboles que dan fruto. El cuarto día se crean a las lumbreras del cielo, el sol, la luna y las estrellas, para poder separar así el día y la noche y que sea como la marca para las temporadas, para las estaciones. El quinto día se forman a las aves del cielo y a los peces en el mar. Y el sexto día es creado el ser humano y también los animales terrestres. Finalmente, el séptimo día, Dios descansó, vio que su obra era buena, era perfecta y finalmente él descansó de toda esta obra. Aquí lo importante siempre va a ser recalcar, todo fue hecho por él, todo fue hecho por el poder de su palabra y él lo habló y fue hecho y vio que era bueno y siempre una palabra de bendición. Él bendijo su creación y los mandó a fructificar y a llenar la tierra para que fuera llena de todo lo que él había hecho. Pero ¿qué pasó? Pues que junto con esa bendición, pues también Dios creó al hombre con libertad. Bueno, me voy a hacer esa pausa a ese tema, porque creo que es importante que veamos que una de las incógnitas que siempre ha tenido el ser humano es saber en dónde están estos eventos, dónde sucedieron estos eventos bíblicos. Muchas veces creo que buscando o queriendo comprobar su veracidad. Entonces, una de las dudas que ha tenido la humanidad es saber en dónde estaba ese famoso huerto del Edén, si todavía existe, si todavía se puede acceder a él o qué pasó. Entonces, si nos basamos nosotros en la Biblia, pues tenemos esta información de Génesis 2 que dice que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, puso ahí al hombre que había formado, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. Y nos empieza a dar los cuatro nombres de los ríos y también un poco de la descripción de la tierra de que había.
pero hay nombres en los que en la actualidad no suenan o no son identificables. Y esos son los nombres de los ríos Pisón y Gijón. De esos no se conoce su ubicación. Y aunque se conoce el nombre de los otros dos, y los otros dos sí existen, pues aún así no nos da una ubicación certera de dónde pudo haber estado el huerto del Edén. Entonces, siempre se ha sospechado que está pues dentro de esta zona que nosotros comentamos la clase pasada, que es la luna media fértil, que es toda esta zona en verde, porque justo por ahí es donde encontramos el río Tigris y el río Éufrates. El río Tigris pues es el que en la Biblia marca como río Hidekel. Entonces es tan incierta la ubicación, porque ya no están los otros dos ríos que nos podrían dar la pista de dónde se unían. Este, entonces es incierta la ubicación, pero pues siempre se sospecha que es en esta área de la luna media fértil. Lo que conocemos, pues nada más es el nombre de esos ríos. Una de las posibles teorías de qué pudo haber pasado, porque ya no están esos ríos, pues es por el posterior diluvio. Se habla de que como el diluvio fue universal, pues la tierra cambió de muchas formas, incluida en el cauce de los ríos. Entonces, esos ríos como se conocían en ese momento, es posible que ya no existan o que existan ya con otro nombre, con otra ubicación, que se hayan desviado o que de plano hayan desaparecido. Entonces, pues eso hace menos probable la identificación de el huerto del Edén. Pero la Biblia habla de que Dios puso ahí al hombre para que lo labrara y para que lo cuidara. Pero volvíamos, junto con esa bendición, pues también le dio a él un libre albedrío, el tomar las decisiones, la capacidad para decidir. Y pues ahí no nos fue muy bien que digamos. La Biblia narra en Génesis 3 toda esta tentación a la que fueron expuestos por parte de la serpiente, el tratar de convencer a la mujer a base de mentiras, algo que Dios no había dicho, y pues también con la propuesta de que ellos cuando comieran del fruto prohibido serían sus ojos abiertos y serían como dioses. Esto ya había sucedido antes, justo con el mismo Satanás. La Biblia nos dice, ¿no?, que él quiso ser como Dios y fue por eso que pecó. Entonces repitió ese mismo patrón con ellos, el querer eh, inducir en ellos ese deseo por ser como Dios, por ser como Él y que fueran sus ojos abiertos, y pues fue lo que los llevó a pecar. La consecuencia, pues la conocemos porque la seguimos viviendo hasta el día de hoy, una maldición sobre el hombre, sobre la mujer, y la expulsión del huerto del Edén. Pero a pesar de ello, en ese mismo momento, este es importante que lo tengamos, no pasan muchos capítulos, no pasan muchos versículos ni mucho tiempo, surge el plan de redención para la humanidad. Dios siempre ha tenido ese deseo de que hay una relación entre su creación y entre él, y echa a andar el plan de redención en el que anunciaba desde Génesis 3:15 que vendría alguien a sanar esta relación y a vencer de una vez por todas a la serpiente y todo lo que había hecho. Y lo hace a través de Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La muerte y Sanarán serían vencidas a través de nuestro Señor Jesús, y desde aquí fue profetizado. A partir de Génesis 4 y hasta el capítulo 11, todavía sucede, a pesar de que son 7 capítulos para nosotros aproximadamente, en realidad abarca un gran periodo de años, porque nos empieza a narrar el linaje o la descendencia de Adán. Partimos de que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, y a partir de ellos poblaría la tierra. Entonces, Génesis 4:11 nos narra cómo es esta familia. Nos habla de que Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno de ellos llamado Caín y otro llamado Abel. Abel es asesinado por su hermano Caín, y Caín sobrevive, él tiene descendencia, pero es una descendencia con una maldición que tuvo Caín. A donde quiera que fuera, él cargaría con esa maldición por haber matado a su hermano.
Pero aún así él tiene una descendencia, un linaje que aquí no lo marcan como un linaje injusto y que finalmente pereció en los tiempos del diluvio, pero nos narra los nombres de sus hijos o de los primogénitos a través de los cuales Caín tuvo descendencia. Estos fueron Enoc, Irad, Meujael, Metusael y finalmente Lamec. Por su parte, pues tenemos aquí el fin de Caín, perdón. Pero también la Biblia nos habla de que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo que se llamó Set, y a través de Set fue que la familia o el linaje de Adán continuó. Y vemos nombres, unos conocidos, otros no tanto, pero son nombres que es importante que vayamos siguiendo cuando vayamos leyendo la Biblia, porque justo nos marcan lo que decíamos en la clase pasada, que se trata de una sola historia. Desde Adán y Eva hasta nuestro Señor Jesús es una sola historia, una sola línea. Entonces, vemos nombres como Enos, Cainán, que no es lo mismo que el Canaán, hay que poner atención en eso. Mahalalel, Jared, Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Matusalén, que es el hombre que más años registra la Biblia que vivió, que fueron, si no mal recuerdo, 969 años. Matusalén fue padre de Lamec y Lamec fue padre de Noé. Y la Biblia habla específicamente que Noé caminó con Dios. Y Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahorita vamos a mostrar la importancia en los nombres de los hijos de Noé, pero si les queremos pasar el tip, hay que checar bien, no es lo mismo Set, hijo de Adán, que Sem, hijo de Noé, ¿ok? Entonces ténganlo presente. ¿Qué pasa con toda esta historia? Es el árbol familiar de Adán y Eva, pero la Biblia dice en Génesis 6:5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Y dice que habla sobre la maldad de los hombres, pero pues en realidad habla de la maldad de todos estos hombres, de la descendencia que, aunque Adán había tenido. Entonces, era raro encontrar hombres que sí buscaran a Dios, como lo hicieron Enoc y Noé. Y no pasa mucho, Génesis 6, el versículo 6 a 8. Después de decir que la maldad había aumentado y que era de continuo hacia el mal, pues justo dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y que le dolió mucho en su corazón y que dijo que eliminaría de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, desde el hombre hasta la bestia, reptil y las aves del cielo, pues se arrepentía de haberlos hecho. Y hay un pero. Eso es lo que hace que nuestra historia tenga continuación, y es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ese pero significa un contraste, significa que algo era muy malo, y de repente salió algo muy bueno. Entonces, ese pero es el que nos permite que nuestra historia continúe y que podamos seguir en esta tierra porque hubo una muestra de gracia ante nosotros. Pero pues eso nos va a llevar a nuestra siguiente etapa en la que hablaremos o en la que estaremos hablando sobre el diluvio. ¿Qué hay sobre el diluvio? Pues la historia nos cuenta que ese hombre Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios, recibió la instrucción de construir un arca para que él y su familia, él, su esposa, sus tres hijos y las esposas de sus hijos, fueran salvos del diluvio que iba a ocurrir. Y con ellos, pues también animales y de toda la tierra, para que fueran preservadas sus especies. Algunos datos que nos sirven a través de lo que nos dice la Biblia es que fue un tiempo largo el que transcurrió para construirla, hasta 120 años, solamente construida por Noé y por sus hijos. Entonces, pues eso da la razón por la cual tanto se tardó. No, decíamos en clase que pues no era como el acceso tan fácil a los materiales como hoy lo tenemos, ¿no? De ir y comprar en una casa de materiales o ir y pedirlo por internet, sino que pues involucraba ir y talar los árboles, ir y buscar el material. Entonces, pues eso implica el trabajo que tenía el arca.
pero la Biblia nos dice que estaba dividida en tres pisos, lo que equivaldría como a meter ahí más de 125,000 animales del tamaño de una oveja. Y en estas medidas que tiene de hasta 150 metros de largo, se le hace comparación con barcos famosos o los buques como más conocidos, y aún así no era tan grande como esos, pero fue suficiente para salvar a la humanidad conocida en ese entonces. El arca es un poquito menos de la mitad del tamaño del famoso Titanic y como la mitad del famoso buque transatlántico de la Reina Elizabeth. Entonces, esa es como una breve comparación contra los barcos eh, que en la modernidad se han construido, pero les decía, no se compara con lo que sirvió esta construcción. La Biblia dice que estaba hecha de madera de gofer, que se considera en la actualidad que es como muy similar a lo que sería un ciprés moderno. Y dato importante, pues bueno, para recordar, este sería que fueron 8 personas salvadas en el diluvio. Noé y su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, además de los pares de animales que fueron salvos. Ya en el desarrollo del diluvio, sin meternos como a datos de cuánto tiempo duró en, en llover, en secarse la tierra, pues lo que sí es importante recalcar que la teoría más fuerte y como la que suena más lógica, pues es que el diluvio fue universal, que fue bueno, eso significa que la tierra fue llena de agua y que fue necesario que se cubriera toda la superficie de la tierra y que subiera para que fuera posible que en algún momento pues hasta tocar a los montes más altos y fueran cubiertos. Entonces esa es la teoría como más fuerte o como más lógica, que el diluvio sí fue universal, que no es que solo fuera en una porción de tierra, sino que que hubiera cubierto todo nuestro planeta. Pero finalmente en Génesis 8:4 dice que en el séptimo mes reposó el arca a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, que es esta foto. Esta foto sí es actual, son los famosos montes de Ararat. No es solo uno, sino que sí son varios, entonces son los montes de Ararat y se habla de que en ellos fue donde reposó el arca. Es interesante ver que justo este hecho de que fuera universal el diluvio y de que fuera llena la tierra de agua implica que pues fue el arca pues un barco normal, por decirlo así, que por la lluvia, por el viento, finalmente terminara desplazándose de su lugar. No sabemos exactamente la zona en la que vivían Noé y sus hijos cuando todo comenzó, pero pues siempre decíamos, si nos enfocamos a esa zona en la que estaba el Edén o en la que se sospecha que está el Edén, pues siempre hablamos de que en esta zona estuvo ese territorio donde ellos vivían. Pero el dato curioso es que los montes de Ararat se encuentran mucho más al norte. Este es un mapa con países actuales. Turquía y Armenia son dos países en donde en sus límites o en sus fronteras, hasta allá es donde se encuentran los montes Ararat. Entonces se habla de que pues sí hubo un desplazamiento y que hasta ese territorio, en esta zona, es donde finalmente el arca reposó. Ese sí es un dato como más exacto. Y es curioso y cómo ha tomado relevancia, porque incluso de este país, de Armenia, esta es su bandera, esta para que la vayan identificando. Y si acercamos un poquito más, dentro de su escudo, que es hay un dibujo interesante. Y son un par de montes, simboliza el agua y hay como un barquito en la cima del monte. Entonces, ¿qué tan relevante es aún para la historia y políticamente que un país en su escudo, en su emblema oficial, utiliza y da esa certeza o ese respaldo de que en sus montes y fue que reposó el agua después del diluvio?
Y este es un dato bien interesante. Es una noticia, no es tan actual, porque se supone que es un descubrimiento desde 1959. La historia dice que hubo un piloto turco que estaba investigando la zona, estaba piloteando la zona para tomar como fotografías, porque creo que había habido una serie de terremotos y querían ver si había habido un cambio como en la Tierra. Y el descubrimiento fue este, que encontró a muchos metros de altura, encontró, o él desde su avión, no sé qué piloteaba, él observó esta formación peculiar en la Tierra. No se conocía, no se había escuchado sobre ella y se le hizo interesante pues porque siempre se ha mantenido que tiene como la forma de un barco y que incluso tiene medidas muy parecidas a las que la Biblia da como las medidas del arca. Entonces, ha sido un área de investigación. No se han hecho excavaciones, no se ha invadido a profundidad porque pues al estar entre límite de dos países y sospecharse de un evento como tan grande, lo han llevado como muy poco a poco y no han hecho como una excavación como tal para exponer qué es lo que hay dentro. Pero además de las medidas, pues lo ilógico es que tenga como esa forma. Esta es una foto ya como más reciente y ya a color en la que identifican esto. Ellos han puesto a través de radares, a través de muchos métodos, han tratado de identificar de qué está hecho y solo han alcanzado a apreciar que pues también está dividida como si fueran tres capas, es lo que han podido descubrir, y que el tipo de suelo está como una composición diferente a la tierra de alrededor y que les hace pensar que se trata de que debajo de esa tierra hay madera en descomposición. Entonces, pues eso lo hace como sospechar más de que sí se trate de los restos del Arca de Noé, pero aún así ya lleva años esta investigación, no lo han podido como comprobar. No ha habido como una iniciativa ya tal de abrir y ver qué hay. Pero este es un área que está protegida, es un área ya nacional que está protegida y en la que se sigue investigando. Aquí les dejamos la nota o el artículo en el que páginas como The History, este, National Geographic y muchos otros han investigado, pero este en especial lo maneja una página cristiana que saca artículos como sobre historia. Entonces, ya ustedes ahí lo leen con calma y en siguientes clases nos pueden decir qué opinan sobre ello. ¿Qué pasa cuando termina el diluvio? Pues justo una vez más, Dios bendice a Noé y a sus hijos y les da la instrucción de fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Y la Biblia dice que los hijos de Noé que salieron del arca, este es solo como un repaso, Sem, Cam y Jafet. Y especifica, Cam es el padre de Canaán. Es raro, ¿no? ¿Por qué lo diría en este momento? Pues es porque ahí va a salir un hilo de la historia que es interesante que vamos a ir viendo un poco más adelante. Dice la Biblia que ellos son los tres hijos de Noé y que de ellos fue llena toda la tierra. Y a esto se refiere con que de ellos fue llena toda la tierra. Se habla de que si estábamos en esta zona del Medio Oriente, de ahí fue de donde partieron y empezaron a tener hijos e hijas y a multiplicarse. Entonces se cree que esta es la distribución que tomaron los hijos de Noé. Sem, en algunas, bueno, se quedó en esa zona del Medio Oriente, pero también se fue al norte. Cam se fue hacia el sur, más como hacia África, y Jafet se fue más este, hacia el este. Entonces, tenemos que finalmente esa pudo haber sido la distribución. Sabemos que hoy estamos mezclados etnias y familias, entonces hay un poquito de todos en cada región, pero se cree que esta fue la dispersión que hubo a través de esa bendición, de esa instrucción. Jafet al norte, Sem se pudo haber quedado, y aún así, aunque marca a Cam como que estuvo él en la zona de África, finalmente en esta zona en la que vamos a ver como la tierra prometida también se quedaron
algunas de sus familias. Y eso es el punto importante que vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede? Ya que están dispersas, ya que se separaron, ya que cada uno tomó su rumbo, pues la Biblia hace mención de que entonces toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces podían comunicarse entre ellos, podían ponerse de acuerdo, podían construir ciudades. Pues dice que no especifica exactamente qué pueblo o qué descendiente de Noé lo fue, pero habla que aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Entonces habla de este movimiento, de este traslado que hicieron, que cuando salieron de Oriente, dice que hallaron una llanura y ahí se establecieron y que dijeron entre ellos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo y de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Esto es justo lo contrario a lo que Dios les había dado en la bendición de Génesis 9, que era llenad la tierra. Ellos estaban pensando en todo lo contrario. Ellos no querían ser dispersados. Ellos querían hacerse famosos y que tuvieran una torre por la cual fueran conocidos y porque también se creía que en lo más alto de los cielos se encontraban los dioses, entonces ellos querían ser conocidos por su torre y por su organización. Entonces sabemos que eso iba contrario a la voluntad de Dios y dice que Dios los dispersó desde ahí por toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. A ese lugar donde ellos construyeron esa torre le llamaron Babel y ahí el Señor, porque el Señor ahí confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Hoy sabemos que una de las cosas que hace que una ciudad funcione es la comunicación. Entonces, ellos al tener, dice que confundido el idioma, significa que empezaron a hablar lenguas que no conocían. Fue la creación de lenguajes en ese momento. Entonces, la comunicación ya fue interrumpida y ellos ya no pudieron terminar su obra y eso los llevó a dispersarse, los llevó a otros lugares. Como tal, no se sabe exactamente la ubicación exacta de la Torre de Babel o de sus ruinas, pero años posteriores o siglos posteriores, en algunas civilizaciones, especialmente Babilonia, empezaron a construir lugares importantes con este tipo de estructuras, también como de edificios, como muy altos, con escalinatas que les llamaban siguras. Entonces, de estos sí hay algunos vestigios, sí hay algunas ruinas que todavía se han encontrado. Entonces, se sospecha que una de ellas pudo haber sido, o puede ser como las ruinas de la Torre de Babel, pero de nuevo no es nada seguro. Y pues sobre la ubicación de Babel se cree que es muy cerca de los ríos Tigris y Éufrates, donde más adelante, donde después escucharíamos que se desarrolló toda la civilización de Mesopotamia, donde estuvo Babilonia. Entonces se considera que muy cerca de este río del Éufrates es donde se ubicaría la ciudad de Babel y es donde posiblemente habría ruinas aún de esta torre. Pero aquí lo importante de este mapa es que, pues de nuevo, desde ahí hubo una dispersión. Tuvieron que moverse hacia todos los rumbos de la tierra porque esta vez ya no era por obediencia a lo que Dios les había dicho cuando salieron del arca de Noé, sino porque ahora sus idiomas habían sido confundidos y pues ya no se entendían entre ellos. Hasta ahí creo que hemos cubierto muchos años de historia. Es un periodo de tiempo en el que se habla de la humanidad, se habla de una familia, la de Adán y Eva, eh, cómo a partir de ella una sola familia es salvada de un diluvio, pero cómo a pesar de ello la maldad sigue en aumento. Entonces ya no se centra la Biblia en la salvación como de toda la tierra, o de todas las familias, sino que a partir de ahora vamos a ver una etapa muy importante en la historia de la Biblia, que es la formación de una nación. Le digo, ya no como cubriendo toda la tierra, sino ahora ya muy específico sobre una nación. Y esta es la nación de Israel.
Esta nación de Israel nace con los patriarcas. Esta temporada o esta etapa ustedes la van a poder ver a partir de ahora, cómo surge la nación de Israel, pero que inicia con la etapa patriarcal. Para eso necesitamos pues saber qué es un patriarca, ¿no? Y pues patriarca, según los diccionarios, dice que es un hombre que por su edad o sabiduría ejerce autoridad en una familia, o en una civilización o en una comunidad. Y de los personajes del Antiguo Testamento, se habla específicamente de tres personas que fueron cabezas, o antepasados de numerosas familias, y ellos son específicamente tres: Abraham, su hijo Isaac y su hijo Jacob. Entonces, a ellos tres los vamos a conocer como los patriarcas. No solo como que en algún momento de su edad y con sabiduría ejercían autoridad, sino pues porque fueron cabezas de familias, numerosas, e influyentes en la historia. Y para no perdernos el hilo de la historia, y porque este es un mapa que va a ser muy importante, queremos, hacer como esta pausa para explicar a detalle, ¿no? Cómo de verdad no hemos perdido el hilo de la historia y cómo todo sigue viniendo de la misma línea, de personajes. Habíamos visto el mapa, el árbol genealógico de Adán que llegaba hasta Noé y sus tres hijos. Pues ahora este dibujo que ustedes ven es, de Noé en adelante. Les decíamos que Noé había tenido tres hijos, Sem, Cam y Jafet, pero, en este punto el que toma más interés es Sem. La Biblia habla que Cam, cuando salieron del arca, Noé se embriagó, y dice la Biblia que Cam vio la desnudez de su padre. Eso le trajo una maldición y él se acabó convirtiendo en el enemigo de sus hermanos. Vamos a ver un poquito más adelante sobre eso. Pero en cambio, Sem fue el elegido para que a través de él, siguiera la línea de descendencia, que vamos a estar estudiando, y que va a ser la heredera de las promesas de Dios. Entonces, vamos a partir de que Noé tuvo como hijo a Sem y a sus otros dos hijos. Sem fue padre de Taré, y Taré, eh, tuvo tres hijos. Esto está en Génesis 11. Empieza a mencionar a Taré. Taré tuvo tres hijos que fueron Arán, Nacor y Abram. De su hijo Arán, la Biblia dice que él tuvo dos hijos. Uno fue llamado Lot, este nombre lo conocemos muy bien, y una hija llamada Milca. Lot, esto lo convertía en el sobrino de Abraham. La Biblia narra que Abraham lo ayudó, y aún así pues Lot decidió irse a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, un lugar de pecado. Dios tuvo misericordia a través de la intercesión de Abraham y salvó a Lot y a sus hijas. Pero cuando, Lot es, rescatado del castigo de Sodoma y Gomorra, la Biblia narra de que sus hijas embriagaron a Lot porque dijeron: la tierra fue destruida, ya no tendremos descendencia. Entonces, lo embriagaron, y pues a través y pues convirtieron a su padre en el padre de sus hijas. Sus dos hijas tuvieron un hijo, con su padre. Suena como revoltoso, ¿verdad? Pero, se embarazaron de su propio padre, y cada una de ellas tuvo un hijo. Una de ellas tuvo un hijo al que llamó Moab, y la otra tuvo un hijo al que llamó Amón. Y de ellos, se mantiene como esa costumbre, como hasta ahora, por ejemplo, de que en base a la familia, o lugar donde naciste o habitaste, así se le llaman los habitantes. Entonces, a los de Moab se les llamó moabitas, a todos sus descendientes, y a los descendientes de Amón se les llamó amonitas. Todos ellos, eh, años más tarde, se convertirían en enemigos de Abraham y de sus descendientes, pero finalmente todos eran familia. Entonces, este dato es importante que ustedes lo vean, que lo analicen, aquí que vayan ustedes viendo paso a paso las relaciones, porque de aquí es de donde empiezan a salir muchos nombres que vienen más adelante en la Biblia, y que ya no te regresa tanto como explicarte de dónde venían. Ya nada más te va a decir, el ejemplo más claro. Ruth era moabita. ¿Qué quiere decir? Que esa famosa Ruth que nosotros vemos más adelante en el Antiguo Testamento provenía
de esta descendencia, de la de los moabitas, que eran hijos de Moab, que eran hijos de Lot, y que finalmente eran parientes lejanos de Abraham y de sus hijos. Luego, la Biblia narra que su segundo hijo, Nacor, se casó con Milca, la hija de Harán, es decir, con su sobrina, y tuvo un hijo llamado Betuel. Betuel a su vez tuvo dos hijos, su hijo llamado Labán y su hija Rebeca. Y luego, acerca del tercer hijo, que es el que más conocemos, es Abraham. Abraham se casó con Sara y con ella tuvo un hijo llamado Isaac. Este se casó con pues vendría siendo su prima, creo que sí, en parentescos, ya no sé si pues sería, sí, creo que sí, su prima lejana. Isaac se casaría con Rebeca y tendrían dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos bien. La Biblia dice también que antes de que naciera Isaac, Abraham tuvo una concubina con la que tuvo un hijo, Agar, que era su esclava. Ella tuvo un hijo llamado Ismael y por Ismael es que vienen los ismaelitas. Y cuando muere Sara, Abraham tuvo otra mujer que se llamó Setura y con ella tuvo un hijo llamado Madián, del cual provienen los madianitas. Esto también va a tener interés en el libro de Jueces. Entonces, hasta ahí vamos viendo como todas las familias que se formaron por estos casos de concubinato, de relaciones normales, pero que tienen importancia en el resto de la historia. La Biblia dice que Isaac pues se casó con Rebeca y tuvo dos hijos. Betuel, que había sido padre de Labán. Labán tuvo dos hijas, Lea y Raquel, de aquí sale las dos mujeres de Jacob, a través de las cuales tuvo a sus 12 hijos, que serían los israelitas. Y por su parte, su hermano Esaú también tendría descendientes y a él se le cambiaría el nombre por Edom y por eso sus hijos serían llamados edomitas o sus descendientes. Entonces, les dejo este mapita genealógico para que ustedes ubiquen de dónde vienen las familias, de que en efecto todos eran familia, de que esa era una costumbre buscar entre su parentela, esposos, esposas para los hijos y cómo ellas desencadenaron muchos eventos históricos que nosotros encontramos en la Biblia. Y ahora, ya entrando a los patriarcas como tal, pues el primero de ellos a través del cual entra la promesa de formar una gran nación que heredaría la tierra, pues es a través de Abraham. Primero llamado así, Abraham, se menciona por primera vez en Génesis 11:26 y la Biblia dice que a él es el que se le da la promesa por parte de Dios. Como en pocas palabras, la promesa es como más grande, pero en pocas palabras dice que haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12 del 1 al 3. Y también en Génesis 15 dice que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham es el primero que recibe la promesa de bendición, de ser engrandecido y de que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. No sabía, yo creo que, o no sabíamos, ¿no? El alcance que tendría esta promesa, pero por la obediencia, por la fe que él tuvo, es que la bendición llegó hasta cada uno de nosotros. La herencia, a pesar de que su hijo Ismael fue primogénito, la verdad es que la promesa venía a través de Isaac. Es otra historia que se puede manejar aparte, pero el punto importante es que en esta ocasión la bendición no llegó a través del primogénito, pero sí a través de la persona que Dios tenía, que era Sara, para que tuvieran un hijo y que él fuera el que heredara la tierra. La primera vez que se menciona a Isaac es en Génesis 17:19. Sabemos por Génesis 22 que él iba a ser sacrificado. Dios se lo había pedido, pero finalmente un carnero tomó su lugar, hablando de nuevo otra vez profetizando lo que Jesús haría por nosotros, pero ya fue como una muestra del plan que Dios tenía. Dios reafirma la promesa con Isaac y le dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, por cuanto yo Abraham mi voz, guardo mis preceptos, mandamientos, estatutos y mis leyes.
Entonces, aquí muestra que la promesa fue confirmada también al hijo, que no solo fue al padre, sino que el hijo también tuvo esa misma obediencia y esa misma promesa de ser bendecido a través de ellos todas las familias de la tierra. Y de nuevo se repite la historia. El primogénito de Isaac era Esaú, pero si ustedes ya han leído algunas veces la Biblia, pues narra que Jacob, que era el hijo menor, compró la primogenitura de su hermano a cambio de un plato de comida. Esaú venía muy cansado del campo y Jacob era como más hogareño. Entonces él le ofreció un plato de comida a cambio de su primogenitura. Y uno dirá, pues eso, pues, ¿qué tiene que ver, no? O sea, uno puede decir, sí, si quieres tú di que eres el mayor y ya, ¿no? Pero no, en esos tiempos la primogenitura era algo digno de cuidar. No solamente era que fueras llamado el hijo mayor, el primero, el que convirtió a tus papás en papás, ¿no? No, sino que involucraba que cuando el papá fallecía, el primogénito heredaba la bendición como una bendición sacerdotal, pero también una doble porción de la herencia. Quiere decir que, por ejemplo, si ellos eran dos hijos, la herencia tenía que ser repartida entre tres y a Esaú le hubieran tocado dos partes y a Jacob solo una. Pero el hecho de haberlo comprado, haber hecho ese intercambio, le estaba cediendo tanto la bendición como esa doble porción. Entonces, la Biblia dice que Esaú menospreció la primogenitura, o sea, no solo menospreció la doble herencia, sino que también menospreció la bendición de su padre. Pero resultó que cuando Isaac ya estaba avanzado en edad, pues él quería bendecir a sus hijos y él quería bendecir a su hijo mayor, a Esaú. Y ahí sí Esaú pues sí estaba muy atento a hacerlo, fue y obedeció la petición de su papá de ir y prepararle su guisado favorito prácticamente, pero pues la mamá Rebeca se le adelantó y le dio la primicia a Jacob y entre ellos prepararon la comida y se presentaron para usurpar el lugar de Esaú. El resto de la historia, pues es que Jacob acaba recibiendo la bendición de su padre, después tiene que huir porque sospecha que su hermano lo va a querer matar en cuanto su padre ya no esté. Y lo que pasa es que Jacob huye con la familia de su mamá. Ellos vivían muy al norte, entonces su madre le dice que huya para que sea protegido de su hermano, pero aún así en todo ese viaje, todo ese trayecto que va a emprender ahora Jacob, pues a Dios le confirma la promesa en Génesis 28 y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué quiere decir? Que pues Dios tomó en serio esa bendición que Isaac le había dado y le confirma la promesa en medio de su viaje de huida a Jacob de que pues a través de él seguiría esa promesa. A lo largo de la historia de Jacob, que es una buena parte del libro de Génesis, vamos a ver cómo el engañador fue engañado. Su tío, él, con el que llega a vivir en Harán, le ofrece, bueno, Jacob se enamora de una de sus hijas. El suegro le ofrece trabajar 7 años por ella. Ya el día de la boda le da a la mayor en vez de la menor, lo engaña, después lo hace trabajar 7 años más, ahora sí por la menor. Entonces él trabaja 14 años para su suegro a cambio de sus hijas y se queda trabajando más años con él, pero siempre con un salario injusto, con trampas, con engaños. Entonces ese periodo fue un proceso para Jacob. Finalmente él decide dejar a su suegro, tomar a sus hijas y a los hijos que había tenido ya con ellas y regresar a su tierra. En el camino, la Biblia dice que él tuvo un encuentro con el Señor en Peniel. En este fue que tuvo ese enfrentamiento con el ángel, el que le pide
que lo bendiga, que no sé hasta que, bueno, que lo bendiga, y el ángel del Señor le cambia el nombre y le respalda como esta bendición, esta promesa que había tenido, y de ahí es de donde surge el nombre de Israel. Ya no sería llamado Jacob, sino que ahora sería llamado Israel. Y le dice: una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Génesis 32 y en Génesis 35. ¿Y cuál era esa tierra? Pues era justo esta. Nosotros, si buscamos un mapa del Medio Oriente en los tiempos de los patriarcas, vamos a encontrar uno así. En todo este territorio vamos a ubicar ciudades que son como muy importantes. Donde sale Abraham es la tierra de Ur de los caldeos, lo menciona así la Biblia. Caldeos porque eran de Caldea. Entonces, ellos eran originarios de esta zona, muy cercana al río Éufrates. Miren, les decía, aquí es donde lo de la posible ubicación de la Torre de Babel. Y dice que cuando ellos dejaron su tierra, se fueron hacia el norte, a Harán, en Padán Aram. Las rutas están marcadas como en color naranja, casi siempre son rutas como internacionales, por decirlas así, y van siempre pegadas a los ríos por estar como más condicionadas o porque eso les aseguraba alimento, les aseguraba recursos para poder hacer sus viajes. Entonces, se cree que esos viajes de los patriarcas fueron en ese tipo de rutas. En Harán recibe de nuevo la instrucción de dejar a su tierra, a su parentela, para irse con su esposa. Abraham toma esa decisión y se va al sur. Y a partir de ahí vamos a estar viendo que de los tres patriarcas, esto se convierte como en la zona en la que van a estar recorriendo, en las que hay rutas como la de Abraham cuando fue a Egipto por una sequía, por una escasez, pero empezaron a vivir como extranjeros en toda esta tierra, que esta tierra es Canaán. Esta tierra es interesante mencionarla con el nombre de Canaán, porque era lo que les decía hace rato. Canaán resultó ser de los descendientes de Cam, entonces Canaán era descendiente de Noé, pero ellos fueron de los familiares de esos de los que uno luego no quiere hablar, de los que acaban convirtiéndose como en los malos de la familia o en enemigos de la familia, acabaron convirtiéndose en un pueblo malo. Entonces, esta tierra sería la que más adelante estaría por conquistarse por parte de los descendientes de Abraham. Entonces, es de interés esta zona, se llama Canaán por ese hijo de Cam, y a partir de ahí a todos los que vivían por aquí se les llamaría cananeos. Pero resulta que pues Abraham, Isaac y Jacob, entre sus historias que ocurrían, pues fue la zona en la que estuvieron transitando. Les decía, era una ruta como muy común o muy concurrida, y fue la zona en donde se desarrollaron pues casi todos estos eventos que vienen en Génesis. Abraham sí fue a Egipto, pero se concentró como en esta zona, cerca de Hebrón. Isaac también estuvo en esta zona. Cuando ustedes vean los nombres, pues van a ver nombres como la cueva de Macpelá, Hebrón, eh, van a ver Betel y así el Negev, que es la zona que está aquí más al sur. Entonces van a empezar a ver nombres así, pero pues porque ya están concentrados aquí. Aquí lo interesante es que justo en esas promesas decía: yo te daré estas tierras. Entonces quiere decir que ellos ya estaban en la tierra prometida, pero habitaban como extraños, como extranjeros. Solamente podían estar ahí como acampando, pero no tomando posesión hasta que sería cumplida la promesa. Y solamente en el caso de Jacob, pues en sus viajes sí se registra un viaje hasta Harán cuando huyó de Esaú. Él viajó porque acá era donde estaba su tío Betuel y Lea y Raquel. Entonces él sí estuvo en esta zona por lo menos 14 años hasta que decidió regresar a la tierra de su parentela. Entonces ustedes cuando vean mapas como este, miren, van a poder ubicar eso. En este van a ver en rojo los viajes de Abraham desde Ur hasta, hasta que terminó sus días aquí cerquita de Hebrón.
Eh, los de Isaac son los que están en morado, fueron como rutas o caminos más cercanos, y en verde los de Jacob, para que vean cómo se desplazaron en esos tiempos. Y pues algo así queda este mapa genealógico o el árbol genealógico, decíamos, como para no perder el hilo de la historia. El anterior que habíamos visto era a partir de Noé y llegaba hasta Jacob y Esaú. Pues ahora miren, vamos a ver este. Esto le digo, solo es como para mantener el hilo de la historia. Abraham tuvo una concubina llamada Agar, a través de ella tuvo a Ismael y tuvo a su esposa Sara, con la cual tuvo a Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, por el robo de la primogenitura, se queda con la bendición, pero tiene que huir con sus parientes y toma por esposas a Lea y a Raquel, y también pues como concubinas a Silpa y a Bilha. Con Lea tuvo seis hijos, que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Con su sierva Silpa tuvo a Gad y a Aser. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Y con Bilha tuvo a Dan y Neftalí. Estos son los 12 hijos de Jacob, o los 12 hijos de Israel. Entonces es bien importante que los tengan presentes. A partir de aquí vamos a ver que no es lo mismo los 12 hijos de Israel que las 12 tribus de Israel. Y eso va a ser algo que ahí les dejamos de tarea para su siguiente clase. Es algo que tienen que investigar, el por qué no es lo mismo o no son los mismos los 12 hijos de Israel que las 12 tribus de Israel. Además de esto, o sea, eso nada más es necesario que ustedes lo estudien o que lo investiguen. No necesitan escribirlo, no necesitan mandarlo como tarea ni nada. Solo es importante que ustedes lo descubran por su cuenta. Y también en la plataforma les dejamos la hoja de trabajo número 4, si no me recuerdo, que era para la clase 2. En el salón ya no lo alcanzamos a hacer, entonces se los dejamos de actividad para que lo agreguen a las anteriores, pero es una hoja en la que vienen parentescos. A base de estos mapas genealógicos que les dejamos, ustedes tienen que analizar los parentescos entre las familias. Eso no es por otra cosa más que para desarrollar en cada uno de nosotros la habilidad como de retener esos nombres. Cuando empezamos a relacionarlos con, es que él era hijo de tal, sí, su mamá era tal, eso ayuda a que se haga como más formaciones en nuestro cerebro y que se anclen esos nombres o esos personajes en nuestra memoria. Entonces, practíquenlas, analícenlas, ahí ustedes. Analicen cómo vienen, ustedes pueden recurrir a la Biblia para confirmarlas o para buscarlas, hasta le pueden poner ahí en qué cita bíblica viene ese parentesco o donde se mencionan, pero es una de las actividades que esperamos que les ayuden como para que todos estos nombres de pueblos o de familias se les vayan quedando grabados para la siguiente etapa que vamos a estar viendo. Hermanos, fuera de eso, es agradecerles su atención, su comprensión con este tema que tuvimos de la tecnología. Y pues nada más recordarles que a partir del 15 de noviembre van a tener un cuestionario en plataforma. Va a estar abierto del 15 al 30 de noviembre, para que ustedes practiquen todos los temas que vimos en estas primeras dos clases. Solamente tendrán un intento para realizarlo, entonces échenle ganas, practiquen, estudienlo, háganlo con tiempo, no lo dejen a la última hora, y inmediatamente que terminen su cuestionario y lo envíen, ustedes van a poder ver las respuestas que eran las correctas. Esperamos que les vaya muy bien. Cualquier duda sobre ese cuestionario, pueden acudir los fines de semana a la oficina del Olivar si necesitan apoyo, pero nosotros pues creemos que con haberle dado este repaso a estas clases lo van a poder hacer sin problema. No habrá prórrogas, no habrá extensión de tiempo para realizarlo, únicamente va a estar abierto en las fechas que les comentamos y va a ser la dinámica de estos meses. Ya que pase la clase, van a tener 2 semanas para realizar ese cuestionario. Ustedes pueden anotar las preguntas ya después para que les sirva como guía para el examen final. Les decíamos, es una materia que tiene mucho
mucha información, entonces, mientras más la podamos estar practicando, escribiendo o repitiendo, les va a estar ayudando mucho para sus evaluaciones finales y pues sobre todo para que esta información se les quede bien grabada, Max. Hermanos, pues no me queda más que despedirme, agradecerles por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Que Dios les bendiga.